¿qué es el espacio vital? Porque ya habíamos hablado anteriormente qué teníamos que pensar o considerar antes de adquirir una mascota. Pero un animal de producción, pues queremos que produzca lo más con lo necesario. No digo con lo menos, sino con lo necesario, que es algo que creo que tenemos que cambiar o que tenemos que hacer la observación. Y eso que se necesita es el espacio vital, porque fíjate que muchas veces algunos amigos me decían, oye, pues yo tengo un espacio aquí y lo voy a llenar con tantos borregos o con tantos lechones, y es como cuando viajamos en el transporte público, ¿no? De que te subes al camión y vas todo apretado, apretujado, peleándote con el de al lado, de que si se mueve ya te golpea. Y pues realmente ahí estamos un periodo de tiempo corto y es molesto para nosotros. Entonces imagínate ahora para un animal que va a estar, no sé, 6 meses, un año, qué sé yo, y que esté bajo esas condiciones, no creo que sea benéfico, ¿no? Así que la primera pregunta sería, ¿qué es el espacio vital? Sí, en el espacio vital es el lugar en donde el animal pueda desarrollar, se puede desarrollar de forma adecuada y tenga el espacio precisamente para llevar a cabo ciertas actividades que son necesarias para él, ¿no? O sea, necesita, dentro de otras cosas, el espacio del comedero, ¿no? Y ya hay fórmulas muy particulares ya para calcular cuántos comederos tienen que llevar por corral, y también dependiendo la cantidad del número de animales. Y yo recuerdo una anécdota que me comentaba un colega, en donde platicaba con un productor hace años y decía que iba a meter a 20 cerdos en un corral, por ejemplo. Y entonces la pregunta al veterinario fue, pues el veterinario le dijo, necesita ponerle comederos. Y entonces la persona pues le puso 20 comederos para los 20 animales. Y de esa forma pues no se calcula el espacio de comedero. O sea, hay fórmulas específicas para cada una de las especies animales, en donde, por ejemplo, en el caso de los cerdos, puedes tener 3 o 4 bocas de comedero, pues para 12 o 15 cerdos, pero ya son fórmulas que van cambiando ahí con respecto a la especie. No es que tenga que llevar una boca de comedero o 20 bebederos para los 20 animales, ¿no? Por ejemplo, esa es una cosa, el comedero, el bebedero y el espacio que luego tiene que delimitar el animal, en donde una área va a ser el área limpia y otra va a ser el área sucia. Digo, ya hay estrategias para delimitarlas. Bueno, hay que considerar que el espacio vital es el área que necesita el animal o los animales para determinada actividad, como dices. Es decir, si vas a tener un animal en un corral, necesita cierto espacio solo para estar. Claro. Solo para acostarse, para pararse, qué sé yo. Otro es el espacio, como tú dices, del comedero, que es diferente al espacio vital de estar. Así es. Y otro es el espacio de los bebederos, Sí. porque también dependiendo del número de animales y de la especie, es el número de bebederos que deberás de poner. Y todo eso es parte del espacio vital. Aunado a eso, falta la altura de los techos, Así es. el número de ventanas para que haya una correcta ventilación, porque de nada sirve que tengas todo bien calculado y que el techo sea o muy chaparrito o muy alto, en donde el animal sufra de frío o de calor, y eso pues obviamente se va a ver repercutida para la etapa en la que esté el animal, ¿no? Exacto, la altura del mismo corral, ¿no? Digo, en este caso se tiene el cuidado de mantener a los animales pues, resguardados, ajá, y con alturas adecuadas de los corrales. Tampoco tienen que estar, por así que de piso a techo. Deben de tener acceso ellos a la luz natural, que eso es muy importante. Está prohibido tener animales completamente encerrados, animales de producción. Entonces ellos deben de tener el ritmo simplemente de luz y oscuridad lo más parecido o lo más natural posible. Aparte, otro espacio que tiene que ser considerado es el espacio que es designado para el área sucia, ¿no?
O sea, ya mencionamos el bebedero, comedero, el espacio para que descanse y demás, y hay un área sucia. Y estoy seguro de que todos los animales establecen y delimitan sus áreas sucias, de sus áreas limpias. Pero también hay que ayudarles un poquito a que ellos delimiten. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, yo cuando tengo un corral limpio que voy a ocupar, que van a ocupar los cerdos, yo procuro que el área que quiero que sea el área húmeda o donde sean las deyecciones, donde el animal defeque y orine, yo la humedezco, la mojo, ¿no? Y entonces ellos, cuando entran al corral limpio, entonces detectan el área húmeda y entonces ahí es donde ellos empiezan a delimitar esa área sucia, ¿no? En otras especies deben ser manejos pues similares para que ellos aprendan y ellos en el resto del tiempo que permanecen en el corral permanecen y respetan esas áreas delimitadas por ellos mismos, ¿no? Oyes, Miguel, y una pregunta, porque eso sí me pasó. ¿El espacio vital incluye el espacio de nosotros mismos? Es decir, en algún momento entré a un corral de cerdos en un lugar frío y como era frío, pues los techos eran chaparritos. Ajá. Y entonces entro, yo mido 1,75 y bolas, ¿no? Me pego Sí. con el techo. El espacio vital también incluye el espacio del trabajador que va a entrar al corral. Pues yo creo que se debería considerar, ¿no? En algunas granjas se acostumbraba antes a hacer las chaparritas precisamente para conservar el calor, ¿no? Pero esos espacios también tenían que estar muy bien ventilados, ¿no? Porque Claro. hubo un corral chaparrito con mala ventilación, entonces hay acumulación de gases y eso tampoco es bueno ni para el animal que está ahí, ni para el trabajador que llega y hace sus funciones ahí, ¿no? Y otra cosa que hay que considerar, en las diferentes especies, es que cuando tenemos a un animal o un centro de producción, vamos a dividir este centro de producción en diferentes etapas, como gestación, parto y lactancia, iniciación, crecimiento, aunque del crecimiento pues lo dividen en otras etapas, pero es donde ya se está engordando al animal. Y a veces sucede eso en una granja que tienen áreas delimitadas, o por ejemplo yo estaba pensando en acuacultura en los camarones, en donde el espacio es el mismo, pero se tiene que considerar nuevamente el espacio vital. Es decir, si yo tengo una área delimitada, es con lo que puedo trabajar y no puedo saturar esa área. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si empezamos a saturar esas áreas, empecemos en gestación, por ejemplo? Pues el crecimiento, en las etapas de crecimiento, pues empieza a haber más competencia, ¿no? Y por el alimento, tú hablas. Por el alimento y también empieza a haber estrés, ¿no? Que en algún momento vamos a profundizar un poquito sobre el estrés de los animales. Pero de bote pronto, pues ahora sí que se me ocurren esas dos cosas, ¿no? Sí, de que se empiezan a morder entre ellos mismos. Por ejemplo, yo que tengo gallinas, de repente se satura y se empiezan siempre va a haber un animal dominante o un ave dominante y no deja que el resto de los animales coman, ¿no? Sí. Y pues obviamente esto se va a ver, la repercusión va a ser que en la producción, o sea, no va a haber huevos o no va a haber carne, no van a engordar, van a ser animales flacos o la lana de mala calidad, qué sé yo. Sí. Y lo peor aún, la presencia de enfermedades, ¿no? Que se va a aumentar. Y por ejemplo, tú mencionabas el ejemplo de camarones, ¿no? Que en donde el espacio puedes meter a los animales y el espacio no modificarse tanto, ¿no? Así es. Y en el caso de los cerdos o de los bovinos o especies mayores, pues sí necesitamos poner mucha atención en eso, porque de entrada cuando están chiquitos, nosotros los podemos meter a un corral, pues más pequeño, y por ejemplo metemos a 20, 30 en un corral pequeño porque yo quiero que estén calientitos, quiero que estén todos juntos, quiero que entre ellos ahora sí que se junten y entonces generen calor y entonces estén a gusto, pues, ¿no? Pero crecen demasiado rápido y entonces tengo que irlos separando para evitar precisamente esos problemas que tú mencionabas, ¿no? Como que se muerdan, empiecen a molestarse unos con otros. Hay factores de dominancia también en cuanto a los grupos de animales, ¿no? Hay animales dominantes
que empiezan a liderar el grupo y hay animales sumisos y entonces a eso no les empieza a ir bien. Entonces eso también hay que irlo cuidando para ir dividiéndolos o irlos separando para que ellos vayan manteniendo ese espacio pues lo más adecuado posible, ¿no? Al final de cuentas, siempre el veterinario debe de estar presente para que apoye al productor en cuál es el espacio vital en las diferentes etapas, ¿no? Y no olvidarse de este tema, porque de repente pues nos pudieran regalar un animal más o dos animales y decir, pues sí cabe, ¿no? ¿Qué tanto va a afectar? Pero es importante revisar si ya estamos en el límite, porque sí lo va a afectar. O sea, sí va a haber peleas, sí va a haber dominancias por esos alimentos, o simplemente pues van a empezar a ser más susceptibles a enfermedades, porque van a estar más juntos, o sea, el estornudo va a estar más cerca y entonces pues nos va a ir peor, ¿no? Ahora, tú mencionabas hace rato algo que es muy importante, que también es el asunto de cómo diseño el espacio para que también el trabajador o yo que voy a revisar a los animales, pues sea el adecuado para tener, uno, el acceso fácil, y también que no vaya a haber accidentes y que me facilite con eso el manejo que voy a hacer. Digo, en muchas granjas, digo, yo me refiero a los cerdos porque es a lo que más me dedico, en muchas granjas nuevas pues ya no tienen puertas para que pase el trabajador. Son espacios en donde donde el trabajador puede pasar pues de ladito, ¿no? Y también no son muy altos las barditas de los corrales para que no tenga problema al pasar, ¿no? Y no tenga que estar saltando, no tenga que estar brincándose y esas cosas. Entonces sí, muchos son también pensados en ya facilitar el trabajo al quien va a hacer las funciones ahí de limpieza, de dar de comer y todo. Ahora, hay otro elemento que está ya también incluido como dentro del espacio vital, ¿no? Como un elemento, así como el bebedero, comedor y todo eso, y es el asunto del enriquecimiento ambiental, ¿no? Bueno. Ese es un tema, ahora sí que sería muy interesante profundizar más adelante, pero ya mucha gente está considerando introducir el enriquecimiento ambiental. Debe ser un elemento que tenga las características idóneas para que para que sea maleable y el animal no lo destruya con facilidad, ¿no? Para que aparte, considerando en que estos estén confinados en un espacio, ¿no? Ahora, hay una tendencia también ahorita hacia el cero confinamiento. O sea, ya hay lugares en donde y también se tiene que calcular el espacio vital. Si yo quiero tener, por ejemplo, gallinas en libertad, ¿no? O los mismos cerdos, ¿no? O cualquier otra especie. No digo, ese también es algo que tiene que ser pues, revisado y que estoy seguro que pues ya hay trabajos ahí al respecto, ¿no? Sí, bueno, aquí habría que considerar varias cosas. Uno, como dices, es el bienestar animal por tener un espacio vital adecuado, más su área de distracción. Uh-huh. Y dos, el área económica o el punto de vista económico, sí. Porque cada metro cuadrado pues cuesta, es claro. Decir, produce algo. Y si entonces destinamos más espacio para estas áreas, se tiene que subir o se tiene que incluir en el producto final. Ojo, esto no quiere decir que la carne sea o el huevo vaya a ser igual. Muy posiblemente no. Hay que tomar en cuenta que cuando hablamos ahorita de espacio vital, esto implica que los animales van a estar en unas condiciones muy adecuadas en donde el animal se sienta feliz y pueda desarrollarse en la etapa que estemos hablando. Les digo, puede ser lactancia, en desarrollo, iniciación, y que no se pelee con sus hermanos o no se pelee con los otros animales por agua y alimento, y que adquiera lo que tiene que consumir, y esto se va a ver reflejado en la en la transformación y producción de leche, carne o huevos, o lo que se esté trabajando, ¿no? Así es. O sea, debe de haber un beneficio, y es allí
y hasta podríamos decir, no sé, ahí qué opines, hasta disminuir la mortandad de esos centros de producción. ¿Por qué? Porque van a estar en condiciones mejores, donde las enfermedades sean menores y la susceptibilidad a las mismas también baje. Sí, claro, ese es parte del propósito, es parte del objetivo. Y yo creo que pues el médico veterinario precisamente capacitado para la especie en particular es el que nos tiene que asesorar para el alojamiento, para el mejor alojamiento y el cálculo del espacio vital para cada una de las especies que nosotros estemos estemos encargados, pues, sí, ¿no? y no nada más eso, hay que estar actualizados, porque hay veces que el abuelo o el tío nos pasa información, nos pasa literatura de cuál era el espacio vital en cierta especie, pero es una literatura ya antigua y posiblemente en la actualidad ese espacio vital ya se actualizó, ya no es el mismo y por lo tanto puede ser que, o muy probablemente va a ser que se necesita un mayor espacio para que ese animal esté en mejores condiciones y se aumente la producción y la calidad de ese producto sea mejor. Ahora, como pilón, necesitamos el espacio vital adecuado en las diferentes etapas, como bien mencionaba Alberto. Pero también necesitamos espacio vital cuando hagamos movilización de animales, ¿no? Digo que ese también es otro tema. El transporte de animales de producción es también un tema muy interesante y también ahí se tiene que cuidar el espacio vital para que todos los animales efectivamente que vamos a transportar pues vayan cómodos, tengan la oportunidad de estar de pie, echados, y puedan ir lo más cómodos posible, ¿no? Pues sí, hay que tomar en cuenta que si van todos hacinados, van a sudar más. Y se van a golpear. Se van a golpear. Van a golpear así que el producto, ¿no? Y entonces pues todo eso se va a mermar en nuestra calidad y nos van a castigar en el precio, ¿no? Sí, claro. Y entonces pues bueno, eso pues no es el objetivo, ¿no? Sino es generar más teniendo mejores manejos y mejores instalaciones, ¿no? En este caso no estamos hablando de la instalación, sino del espacio adecuado para un cierto número de animales. Y ojo, el espacio vital es para todas las especies. Hasta para uno mismo. Sí, sí, entonces, y no nada más para uno mismo, también para nuestros equipos. Acuérdense que los equipos también necesitan un espacio, porque si le empezamos a meter esto y encima de eso le ponemos costales y demás, pues el tiempo de vida o las reparaciones de nuestros equipos van a ser más frecuentemente. Y siempre considerar que necesitamos ese espacio, como dice Miguel, no nada más para transportarlo, sino cómo lo subes a ese transporte. Hay veces que de repente uno está ahí ingeniándoselas para subir a los animales a las camionetas, para llevarnos a la venta o al rastro, y hay veces que allí improvisamos y se lastima, ¿no? Y entonces, o nosotros mismos nos lastimamos, o el operador se lastima, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, también eso es importante. Ok, pues llegamos al final de este episodio. Les agradecemos mucho estar con nosotros y nos vemos a la próxima, ¿no? Sí, no se olviden que están viendo Los Veterinarios haciendo Extensionismo Digital. Los saluda Miguel González y José Alberto Cano. Un abrazo, saludos. Gracias.